Buen día para todos. Les agradecemos a nuestros invitados por acompañarnos en este espacio. Nuestro siguiente panel se llama Impulso de la transición energética a través de biometano. Para este panel podremos tener un panorama general conociendo las oportunidades, los retos y los avances en la región, y para ello vamos a estar contando con la moderación de Anabela Ruiz. Ella es coordinadora dentro del equipo de LOLABADE y la invitamos a que suba al escenario. Asimismo, invitamos a Pablo Bermúdez. Él es asesor del viceministerio en el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica. E invitamos a Tomás de Oliveira Bredariol, de la Agencia Internacional de Energía. Vamos a estar acá compartiendo un tema novedoso para los que venimos trabajando, al menos durante estas jornadas. Y trajeron algunas presentaciones, ¿no? ¿Quieren iniciar, Tomás, contándonos? Vamos a empezar con Tomás, que va a traernos una mirada más global sobre el biometano, así que te dejamos, Tomás, iniciar el panel con una presentación general. Gracias. Nosotros, voy a pasar al inglés, será más fácil para mí. If you just please put on the devices. Para los que necesitan interpretación hacia el español, lo pueden usar. Bien, nosotros hemos estado revisando una revisión general y el potencial para la producción de biogás. Y nosotros tuvimos el primer reporte en el 2020 que veía este tema. Nosotros hemos generado una visión detallada en qué está basado este potencial, ¿no? Retroalimentación, infraestructura, diferentes tipos de actividades, los costos, para tener una idea de dónde estamos ahora con respecto a la producción de biogás y hacia dónde vamos, cuál es el potencial de crecimiento. Si no están familiarizados con esto, solamente con lo más básico, tenemos que mencionar que hay diferentes tipos de feedstock o alimentos para animales. Entonces puede ser residuos y puede ser alimentos sostenibles que no están compitiendo con otro tipo de cosecha. Y esos residuos obviamente pasan por un digestato que se junta con el biogás y eso puede ser mejorado hacia biometano. Y obviamente podemos reemplazarlo con gas natural. Entonces, estos derivados van a, como ya mencioné, usar el digestato que se van a convertir en un fertilizante. Entonces, ese dióxido de carbono biogénico puede ser capturado. Si nosotros vemos, por ejemplo, el crecimiento de los biogases en los últimos años, por mucho tiempo estos biogases han sido producidos para usarse en el sector de agricultura. Pero desde 2015 este crecimiento se ha estancado y esto es debido a que hay otras alternativas competitivas, como por ejemplo la energía solar, que también tiene un costo competitivo y, digamos, tiene un crecimiento mayor que el biogás, pero el costo del biometano siguió manteniéndose estable y en los últimos 3 años ha crecido 20% en promedio. Entonces, hay mucho interés en el biometano y esto está acompañado de preocupaciones en aumento con la seguridad energética. Obviamente, estos usos son una manera de manejar los renovables. Naturalmente, hay retos en la producción y el uso de biometano, pero aquí también podemos ver que hay bastante potencial. Hasta ahora, las regiones líderes en la producción de estos biogases son Europa, China y Estados Unidos.
Obviamente también hay producción de biogases global en otras regiones, pero estas tres son las que están liderando. Hemos visto crecimiento en India también y las características de estas instalaciones en estas regiones, podríamos decir que en China hay mucha inversión en ello. Y teníamos, hace 20 años en China eran a baja escala, ¿no?, en el sector de agricultura, pero en Europa y en Estados Unidos ya podemos ver instalaciones mucho más grandes a gran escala, ¿no? Estados Unidos también obviamente tiene una ventaja con respecto al costo en ese sentido. Y viendo el nuevo análisis que hemos hecho este año, lo que hemos visto es ¿qué podemos producir que sea sostenible? Eso significa que hay alguna forma de residuo involucrado, no compite con los alimentos, está en un área protegida donde hay una biodiversidad alta, está cerca a una infraestructura que puede ser usada, como por ejemplo alguna carretera. Y definitivamente yo creo que esto es algo que podemos explorar de manera sostenible. Lo que vemos es que hay bastante potencial en el mundo. Cuando nosotros sumamos, vemos que llegamos a 3 trillones metros cúbicos de gas equivalente, y ese es un cuarto de la producción al día de hoy. Eso muchas veces incluye la producción actual de biogases, que obviamente recae a menos de 50 millones de metros cúbicos. Y obviamente hay mucho espacio de crecimiento en el mercado emergente. Vamos a darle un poco de alcance a Europa. Europa produce alrededor de 20 BCMs por año. Mucho de este crecimiento en los últimos años ha sido del biometano. Esto tiene que ver, por ejemplo, con su preocupación de las importaciones de gas natural de Rusia, en donde ellos han estado tratando de reemplazarlo con sus recursos naturales. Y ellos están produciendo estos 20 BSM, pero tienen el potencial para 15. Están usando aproximadamente 40% de su capacidad como resultado sostenible de estos combustibles. Ahora, pasemos a nuestra región. Lo que podemos ver, y esto es bastante interesante, es que hay bastante potencial. Brasil es el país que tiene el potencial más grande para producir estos biogases. La región produce casi 2 BCM de biogases al día de hoy y hay un potencial de casi 200. Entonces, solamente estamos cubriendo 1% del potencial de la región. Hay mucho potencial para crecimiento y una de las barreras es el costo. Obviamente es verdad que esto va a suceder en todo el mundo, ¿no? No solamente aquí en Latinoamérica, pero usualmente producir biogases y biometano genera mucho más costo que el biogás. Si no consideramos estos beneficios de la producción, no se va a ver mucho crecimiento en esta área. Y esa es parte de las razones por las que Europa es muy exitosa, porque ellos tienen sus incentivos que consideran que esto está generando puestos de trabajo y tiene beneficios para la sostenibilidad y reducción de emisiones. Ahora quiero retroceder un poco para pensar acerca de la región en el contexto de la bioenergía más en general. Latinoamérica ya es un líder en la producción de bioenergía. Da cuenta de 1/4 de los biocombustibles líquidos. Hay mucha bioenergía sólida en la región también. 85% de la bioenergía sólida que vemos aquí es moderna. Entonces, hay una parte reducida que se relaciona con usos tradicionales de la biomasa. Los 17 millones que hablaba ayer que aún dependen de desechos contaminantes para la cocina, y esto totalmente tiene que cambiar, pero la región es un líder en bioenergía moderna, sólida y líquida. Y podemos ver esta parte muy delgada aquí, que viene a ser el gas. Y este es el ámbito donde vemos el mayor potencial para crecimiento en los años venideros. Hay mucho potencial, como mencioné, en Brasil, pero en otros países como en Colombia, Argentina, tienen mucho potencial también.
Y aquí, ¿cuáles son las diferentes materias primas disponibles en estas regiones clave? Vemos que hay mucho potencial para residuos de cosecha. Actualmente la mayoría de producción de biogás en la región depende de desechos y relleno sanitario, pero hay mucho potencial para utilizar residuos de cosecha. Y también podemos ver la producción a la mano derecha del cuadro y vemos que esto es una parte muy pequeña del potencial que está disponible. Pero lo que también es importante ver aquí es que en nuestro escenario de política declarada vemos un fuerte crecimiento para biogases en la región. Estos son los puntos que vemos aquí. Si pasamos a un escenario más alineado con el clima, como lo que tenemos en el compromiso, en el escenario del compromiso, esto sería mucho más alto porque mientras más se valorizan los valores de esos aspectos de sostenibilidad, mayor importancia tendrá esta agenda. Ahora, mirando un poco a los diferentes costos de producir biogases alrededor del mundo, lo que vemos es que en promedio el costo es de unos $20 por GJ, lo cual es algo relativo, no funciona en todos los mercados, pero a menudo es más alto que el gas natural. Hay unos 15 metros cúbicos que pueden ser producidos a un costo competitivo, especialmente HM, pero en Latinoamérica es más frecuente que es un poco más costoso y eso es lo que vemos en este cuadro. Entonces, ¿cuál es la manera de cubrir esta brecha? ¿Qué podemos hacer para incentivar la producción de biogases y por qué esto es algo que a lo mejor querríamos hacer? Hay diferentes maneras de pensar en esto, pero la manera más sencilla es en cuanto a los beneficios adicionales que trae y que también hay una diferencia enorme entre precios al por mayor y minorista. Y si solamente consideramos el precio pagado por el usuario final, entonces mucho de esto biometano y biogás se convertirá en costo competitivo. Entonces, estas son cosas que se pueden dar, como por ejemplo una exención a costos de transmisión. Y esto tiene mucho sentido cuando pensamos que estos recursos han sido producidos localmente, que están generando empleo, que están utilizando una pequeña proporción de la infraestructura. Pero ciertamente otra manera de ver esto es valorizando las emisiones. Actualmente, como hay en realidad un alto nivel de emisiones, especialmente debido a fugas de metano, en biometano, en cadenas de suministro de biometano y biogás, entonces necesitaríamos un precio de unos $260 americanos para hacer que esto sea competitivo según lo equivalente en carbono. Pero si desplegamos mejores prácticas, esto decaería a unos 130. Entonces, para repasar esto en un poquito más de detalle, actualmente si vemos todos los planes alrededor del mundo, tenemos una tasa de fuga en términos de energía de un 6%. Entonces, 6% de la energía producida está siendo desperdiciada por medio de fugas de metano alrededor del mundo y esto naturalmente varía de lugar a lugar. Usualmente veremos mayores tasas de fuga en instalaciones más pequeñas que en las grandes. Y también dependiendo de las prácticas instauradas. Los mejores lugares ahora en términos de rendimiento son, por ejemplo, Dinamarca, Alemania, que tienen políticas específicas para medir estas emisiones, que tienen requerimientos, por ejemplo, para detección y reparación de fugas. Si simplemente cambiamos la manera de almacenar lo digestado, se pueden tener enormes ganancias en términos de eficiencia y tasas de pérdida. Entonces hay una gran oportunidad aquí para pasar de prácticas estándar que tienen muchas fugas a mejores prácticas. Y para dar un punto de comparación, ayer hablábamos de tasas de fugas en la industria de petróleo y gas. Globalmente esto va entre 1 y 2%. Entonces incluso si en términos de emisiones de CO2 el biogás va mucho mejor que petróleo y gas, si tenemos una tasa de fuga que es 3 o 4 veces mayor que en petróleo y gas, entonces habrá un mucho menor beneficio y esto es algo que tenemos que ser conscientes y que marcará una enorme diferencia para el mercado de biogases para gestionar estas emisiones. Ahora, finalmente quiero pensar acerca de cuáles son estos diversos beneficios. Aquí tenemos algunos resultados para la Unión Europea
pero que están en la misma escala, por así decirlo, que en otras regiones. Y como mencioné, hay muchos beneficios, los cuales incluyen reducir la necesidad de importar combustibles fósiles. Esto también significa que hay inversiones que van al mercado doméstico, porque mucho del gasto necesitado en producción de biometano y biogás está en los costos operacionales. Y también hay mucho potencial para desplazar a los combustibles fósiles y evitar emisiones. Entonces, esta es una oportunidad en muchos sentidos. Es una oportunidad para la sostenibilidad, también para la seguridad energética, para los empleos, y es una agenda que el sector de agricultura puede estar convencido de ella. Entonces, esto pensamos que muchos tomadores de decisiones políticas, muchos actores involucrados pueden tener un interés y algo que tiene mucho potencial para crecimiento en los años venideros. Gracias. Bueno, gracias, Tomás, por darnos esta visión global. En este foco que están haciendo en Latinoamérica, más allá de las dificultades que mencionas que tienen que ver con temas de costos, ¿hay algo del biogás que quieras resaltar sobre la producción? Nosotros hemos trabajado en OLADE con más bien sobre combustibles líquidos, el potencial que tiene Brasil. Además de Brasil, en producción de biogás, ¿dónde ves mayor posibilidad de desarrollo? So these things are very much tied together, right? When you produce Estas cosas están bastante relacionadas. Al producir biocombustibles líquidos hay muchos desechos sólidos que de ahí se pueden ser utilizados para producir biogás. Entonces, muchos productores de este combustible tienen un gran potencial. De manera similar, la mayoría de países que tienen un sector agricultura robusto, y me parece que son la mayoría de países en Latinoamérica, tienen muchos desechos. Entonces, esto significa que hay un potencial para utilizar estos desechos. Y al producir biogás significa que se tendrá menos desechos pasando a relleno sanitario, por ejemplo, o menos cosechas siendo quemadas, porque esto aún es una práctica aquí en la región. En vez de quemar todos esos palos secos, se pueden utilizar para producir biogás. Entonces hay mucho potencial en cada país que tiene un sector de agricultura robusto. El potencial será incluso más interesante para aquellos países que importan gas natural, porque usualmente van a estar pagando más por él. Entonces será más competitivo utilizar o producir recursos locales. Vamos entonces a pasar a conocer una experiencia local, ¿sí?, que nos va a contar Pablo sobre Costa Rica y qué están haciendo en la implementación de medidas de reducción de metano a través de biogás. Listo. Muy buenos días. Quiero comenzar agradeciendo a OLADE por la oportunidad de participar en este evento, y específicamente al equipo del observatorio, que sé que se han esforzado muchísimo para que esto sea el éxito que es ya el día de hoy. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre nuestra Estrategia Nacional de Metano, que en este momento estamos en un proceso de construcción. Sin embargo, ya tenemos un avance en lo que se está ejecutando para llevar a cabo la estrategia como tal. Costa Rica en estos momentos tiene mucho énfasis en atender lo que es la bioenergía en general. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros estamos avanzando con la estrategia de hidrógeno, con la estrategia de bioenergía como tal, que además va a contemplar temas de biocombustibles, temas de biomasa, manejo de residuos, y entre los análisis que se están dando está el biometano. Y el biometano tiene su propio capítulo aparte, ¿verdad?, que después se va a incorporar como un todo. Entonces, continuando, la Estrategia Nacional de Biometano, lo que se está planteando, ¿verdad?, con la ayuda de ONUDI y del PNUD, se está planteando trabajar una Estrategia Nacional de Biometano que en este momento la consultoría se basa en dos objetivos. Un primer objetivo,
que es obtener el marco regulatorio que nos va a dar la estrategia como tal, ¿verdad? Y además una infraestructura de cuál sería la cadena de valor de esta estrategia. En la segunda fase tendríamos un marco financiero en el cual se va a establecer un fondo de financiamiento mixto, ¿verdad?, que tenga impacto verde y azul, y además una línea que se incorpore el tema de la transición justa del sector para que no haya mucho conflicto en el tema de generar empleos, ¿verdad? Y que más bien, como Tomás decía ahora, que se tome en cuenta cuántos empleos se están generando, ¿verdad? Okay. Básicamente, al momento de ahora se está trabajando con 5 ejes. Estos 5 ejes serían sobre producción, sobre reconversión tecnológica de transporte pesado, sobre la inclusión social, sobre el mercado y sobre la gobernanza y planificación. Se hicieron análisis previos y se llegó a la conclusión que el mejor mercado posible para el biometano en Costa Rica es sobre reconversión en transporte, porque con las personas que se ha estado desarrollando este proceso, la otra opción era conversión, utilización del gas o del biometano en general para autoconsumo en electricidad, pero no, de acuerdo con los análisis y con las encuestas que se hicieron, se consideró que era mejor este camino, porque no había realmente un interés de parte de los usuarios de hacer este tipo de autoconsumos. Entonces, por ese motivo es que para biometano específicamente estamos prefiriendo trabajar el transporte pesado. ¿Okay? Entonces, se están estableciendo fases que se van a incorporar en este proceso, que también las estamos alineando con el desarrollo de la NDC que debemos presentar este año, la mayoría de los países. Y entonces estamos trabajando con unas fases, una primera fase que va a hablar de condiciones habilitantes para producción y uso, una segunda fase que es de consolidación de la infraestructura para aquellas personas que tengan interés en participar en la producción y empezar a utilizar en vehículos y reconvertir aquellos vehículos que así lo deseen. Y una tercera fase que incorpora ya el uso masivo del biometano en vehículos de transporte y en esta tesis apoyada por las estrategias de bioenergía en general. También es importante recordar que este proceso también lo tenemos dentro de la actualización de nuestro plan de descarbonización que también está sucediendo este año. Entonces, nuestra intención es que este proceso vaya de forma paralela en todos los instrumentos de política pública que estamos desarrollando. Básicamente, la pregunta es si, de acuerdo con la información que tenemos, es posible o no realizar crear este mercado o realizar suficiente metano o biometano que se pueda utilizar. Entonces, de acuerdo con la información, actualmente tenemos alrededor de 47,000 unidades para el país de transporte de carga pesada. Y el cálculo nos indica que ocuparíamos unas 230 millones de toneladas por año de biometano producido para llegar a esto. Entonces, el análisis que tenemos acá, Los Tajos es la planta metropolitana de tratamiento de aguas residuales para el país. El rastrojo de piña, bueno, ustedes saben que Costa Rica es un alto productor de piña, y entonces la cantidad de rastrojo de piña que se genera es esta. La cerdaza y las excretas de ganados tienen este potencial por año de biometano. Entonces, con ese potencial tendríamos un transporte que se podría abastecer de un poco más del doble de las unidades que se están planteando que necesitaríamos para abastecer todo el mercado de carga pesada. Y el efecto que tendríamos sobre mitigación, pues es cercano supera un poco el 40% de las emisiones de acuerdo con nuestro inventario de gases. Entonces, la respuesta es sí, es posible para Costa Rica aprovechar el biometano que podríamos capturar o utilizar y con un alto potencial de mitigación. ¿Okay?
El análisis en este momento que se está llevando de forma técnica, se está llevando sobre la zona norte para rastrojo de piña. Y entonces, en la zona norte del país tenemos estos focos de producción o estas zonas calientes que hemos llamado, en las cuales el inventario de excretas de cerdaza y de rastrojo de piña es suficiente para llevar a cabo modelaciones y para hacer pilotajes. Entonces, de acuerdo con estas tres zonas, para este análisis, hemos generado un escenario, ¿verdad?, posible de cómo podríamos generar biometano en este escenario. Entonces, para aproximadamente unas 56,000 hectáreas de cultivo de piña, tendríamos aproximadamente unos 6,5 millones de toneladas por año, y los otros cosustratos, ¿verdad?, de origen animal, están identificados que pueden sostener el manejo de este residuo de rastrojo, que entonces nos podría proponer una producción de biometano que al final del día evitaría aproximadamente 15 toneladas de CO2 equivalentes por cada hectárea. Entonces, el escenario de abatimiento, ¿verdad?, ustedes ven que es bastante elevado en relación con el manejo convencional del rastrojo versus la producción de biometano. Entonces, estaríamos además resolviendo el problema o la situación del manejo de residuos agrícolas. Entonces, el potencial es muy interesante para esto, ¿verdad? Y si proyectamos esto hacia el año 2030, tendríamos, manejando un 50% de este rastrojo del que hablamos, tendríamos 3 millones de toneladas de residuos bajo este tipo de manejo, aproximadamente unos 620 millones de metros cúbicos de biometano disponibles para esta producción, 77 millones de litros equivalentes de diésel que no se estarían utilizando. Entonces tendríamos ese otro cambio, ¿verdad? Y más de 100,000 toneladas de CO2 equivalentes desplazados, aproximadamente 800 empleos directos que se estarían generando en esta área, y alrededor de 450 millones de dólares en movilización de capital de inversión. Entonces, en resumen, la estrategia que estamos planteando, la información que tenemos para esta estrategia, nos está dando un escenario muy interesante de lo que podría ser en la globalidad del proceso, ¿verdad?, para aprovechar un producto y de una vez utilizarlo para mitigar una cantidad importante de emisiones del país. Entonces, definitivamente queda demostrado que el potencial para nosotros es alto, ¿no? Entonces, básicamente eso sería. Gracias, Pablo. Y te hago esta consulta, porque veníamos conversando la importancia de traer a todos los actores a la mesa siempre que trabajemos en algún tema. En el desarrollo de la estrategia, aparte del Ministerio de Energía, ¿quiénes están participando? ¿Lo están haciendo globalmente con agricultura? ¿Cómo van llevando toda la estrategia para alcanzar estos resultados? Sí, bueno, el desarrollo, como les decía, estamos en una fase de creación, ¿verdad? Entonces, ya tenemos el planteamiento de la estrategia que los ayudan los compañeros del PNUD y de ONUDI, y bueno, en conjunto con el ministerio. Y dentro de esta fase, lo primero que estamos trabajando son talleres de concientización y de búsqueda de oportunidades y de mejora. Entonces, a nivel país estamos realizando varios talleres, ya se han realizado 3, si no me equivoco, que es importante, no se realizan solo en San José, se realizan también en regiones, ¿verdad? De esta manera garantizamos que la información trascienda, se transversalice y tener más opinión de otras personas, porque de todas maneras dentro de la estrategia queremos que sea aterrizada y aplicable, ¿verdad? Entonces, el ejemplo de rastrojo de piña solo nos permite entender que hay un potencial, y al hacer estos talleres regionales buscamos otros productos que puedan darse, ¿verdad? También estamos tratando de entender cómo funcionaría el tema de residuos, que
está muy de moda en el país ver cómo se utilizan los residuos, ¿verdad? Hay opciones de manejo para energía, hay opciones de manejo para biometano, hay otras opciones de manejo de acuerdo con las realidades físicas y geográficas del país, pero en general tomamos la opinión de varias personas. Por ejemplo, ya estamos también conversando con la gente de arroz, estamos conversando con la gente de palma, palma aceitera específicamente, para saber si ellos se incorporan dentro de este proceso o de qué manera están pensando en abatir emisiones y qué tanto interés tendrían en ser parte del tema desde la perspectiva de biometano. Entonces, por eso es que estamos tomándonos nuestro tiempo. Este proceso de la consulta inició en enero y esperamos que el producto se dé hacia fin de año, que ya sería la estrategia con normativa oficializada. Pero entonces, en resumen, sí estamos haciendo una labor de difusión bastante amplia. Voy a empezar y después paso para acá. I'm going to do this in English. Voy a hacer esto en inglés porque es más fácil la terminología para mí. Por supuesto, hay muchas formas de brindar incentivos. En los últimos 5 años hemos venido dando seguimiento a 50 políticas alrededor del mundo que promueven el biogás y el biometano, su producción, y estos pueden tomar muchas formas. Una de las más comunes es asegurar que hay una tasa preferencial por la producción de electricidad por un largo periodo de tiempo, lo cual asegura que uno pueda recuperar la inversión o su gasto capital y sus gastos operativos. Pero hay otras formas también. A menudo hay algunos países que especificarán una meta para decir, se necesita utilizar por lo menos X% de biogases en cierto tipo de utilización, y esto significa que estos recursos obtendrán una tasa preferencial porque la gente siempre necesita comprar cierta cantidad. Y quizás esto quieran escuchar de parte de Brasil, esta parte, pero en su nueva legislación para combustibles futuros hay un mandato específico para la planificación de biogases y otros países también piensan de manera similar. En Europa también hay algunos requerimientos relacionados con la proporción de combustibles renovables que cada país viene utilizando. Eso significa que en cierta medida los biogases que cumplen con cierto umbral de emisiones cuentan hacia esa meta, y esto también es otro incentivo que está instaurado y que hace que obtengan un precio preferencial en el mercado, lo cual ayuda a cubrir la brecha de costos. Entonces sí, hay diferentes maneras de hacer esto, pero por supuesto las políticas son una parte importante de la ecuación aquí. Sí, primero, en relación con la pregunta anterior, la planta Los Tajos en Costa Rica tiene una producción de biogás marginal, no tenemos biodigestores que capturen, pero sin embargo, con el que se produce sí estamos generando electricidad, ¿verdad? Entonces se captura un poco de electricidad y el remanente se utiliza para autoconsumo. Entonces sí, de aguas residuales en general sí hay posibilidad de trabajarlo. Y en relación con la otra pregunta, para el potencial que hablábamos de Costa Rica de 228 millones de toneladas de biometano por año, para los 47,000 vehículos hablamos de aproximadamente unas 30 plantas industriales de producción con una producción de 1.080 toneladas por hora, ¿verdad? De toneladas métricas por hora, y la inversión aproximada sería de 50, para esta capacidad de producción, la inversión aproximada sería de 50 millones de dólares por planta, ¿verdad? De acuerdo con la información que hemos generado, y estas plantas, más allá del sector transporte, generarían aproximadamente 1.700 empleos. Thank you for the question. It's very relevant, and I think it also. Gracias por la pregunta, es relevante. Yo creo que esto incluye otro elemento que habla sobre la cooperación internacional. Hay países que van a poder pasar del gas natural a biometano y biogás
por temas de sostenibilidad. Entonces yo creo que probablemente haya un caso fuerte ahí para que ellos trabajen en este mercado en desarrollo con la operación internacional para que esto suceda. Y yo creo que con la COP30, yo creo que esto va a ir progresando. Lo que hemos visto hasta ahora en términos de experiencia en políticas alrededor del mundo es que algo que es importante, a veces los que toman las decisiones brindan incentivos para instalar la planta o el biodigestor, y esos se usan por un par de años, pero después dejan de usarlos porque no hay suficiente capital para sustentar los gastos de mantenimiento, y obviamente no se puede hacer el mantenimiento adecuado y se deja de usar debido a costos. Entonces hay que tener planes a largo plazo. Asimismo, también hay una preocupación sobre marcos regulatorios de política, porque para que esto sea sostenible necesitamos marcos estables y que puedan ser utilizados en múltiples años. Si no, no va a suceder o va a suceder de una manera muy acotada. Yo creo que definitivamente podemos ver la experiencia internacional. Yo entiendo que hay políticas aquí en Latinoamérica, pero no hay muchos países que hayan explotado esto ni desplegado esa tecnología. Entonces yo creo que tiene sentido que Colombia comience a pensar en el sector que genera los residuos y producir esos residuos para generar biodigestato y también, por lo tanto, gas natural, perdón. No le podemos escuchar en la cabina. Muchas gracias. Cuenta un poco sobre estas experiencias. Que, bueno, puede suceder que en algún momento haya un incentivo, pero si eso no se sostiene, si no se tienen en cuenta los costos y si no se busca alguna sustentabilidad de largo plazo que no dependa exclusivamente de un programa momentáneo, eso dificulta la permanencia. Entonces, creo que los mandatos de mezcla, como pueden suceder con los biofuels, también puede pensarse, ¿no?, como una de las políticas, pero tiene que haber mucha promoción desde los gobiernos de estar interesados en ese tema y también conocimiento, y me parece que estos espacios son para traer los temas al debate. El Observatorio de Emisiones de Metano surge para trabajar con el sector de oil and gas principalmente, pero bueno, este es un tema que empieza a tomar cada vez más relevancia, así que les agradecemos traernos la experiencia y bueno, esperamos seguir profundizando sobre este tema en futuras ediciones y también en otros espacios. En la Semana de la Energía, por ejemplo, tenemos previsto seguir abordando esta temática, así que les agradecemos la escucha. Ahí ya también estarán escuchando el tintineo del café que están preparando. Así que ahora salgo vuelvo a hacer acá como, salgo del rol de moderadora, les agradezco. Y ahora pasamos al café.